Bueno, y ahora vamos a meternos en la realidad nacional barra internacional, que también incluyó a Neuquén con el acuerdo o el avance del acuerdo para venderle gas a Brasil, que fue una de las buenas noticias que recibió la Argentina y también la provincia del G20 en Brasil. Pero vamos a hablar con Walter Flores. Él es historiador, analista internacional y va a ayudarnos a entender y a dimensionar lo que ocurrió allí en el G20. Walter, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto. No, bueno, Walter, primer tema, ¿cuál es el resumen en todo caso o la conclusión preliminar que se puede sacar de la participación de Milei en el G20? A ver, podemos pensar varias cuestiones. Por un lado, el triunfo, podríamos decir, de la Realpolitik, ¿no? Ujú. Por sobre la agenda sobre ideologizada del gobierno, Sí. ¿no? Un gobierno que parte, al menos desde lo discursivo, de una cuestión muy radicalizada contra la Agenda 2030, Ujú. contra el globalismo, contra determinadas potencias económicas como China, o que plantea un alineamiento irrestricto con los Estados Unidos, muestra que en realidad la realidad, mejor dicho, de las relaciones internacionales te fuerza sí a correrte muchas veces de esos marcos tan rígidos que Ujú. pareciera. Así se vio, por ejemplo, como bien vos mencionabas, en el avance del acuerdo, ¿no? Por la venta de gas a Brasil, un país que particularmente, o mejor dicho, con un gobierno que particularmente no se caracteriza por tener relaciones cordiales ni pertenecer al mismo campo ideológico del gobierno argentino. Sí. Negocios son negocios, podríamos resolverlo, ¿no? Bueno, Resumirlo, ¿no? eso Lo se mismo con dice, las reuniones ¿no? con Xi Jinping, Claro. digo, con China. Ujú. No, digo, eso se dice, las relaciones internacionales son cuestiones de intereses materiales concretos en términos generales. Bueno, un poco lo decías recién vos, ¿no? La Realpolitik triunfó en este caso en las negociaciones con países con los cuales Milei había tenido declaraciones públicas muy fuertes. Sí, sí, se reflotaba mucho estos días, ¿no? El famoso video de Milei diciendo que no iba a negociar con China porque no hacía negocios con comunistas, por ejemplo. Claro, claro. Y bueno, una de las reuniones más buscadas y más importantes fue con el presidente de China. Bueno, la realidad te impone otras cuestiones. La Ujú. necesidad de dólares y de divisas te imponen correrte un poco de esos marcos. Incluso yendo hacia el otro lado, ¿no? Con Estados Unidos, digo, Argentina plegándose a la firma del Pacto contra el Hambre, ¿no? Ujú. Del Plan contra el Hambre impulsado por Brasil, más allá de cierto, no lo vamos a decir en términos muy académicos, cierto pataleo del gobierno argentino, Sí. públicamente, ¿no? Bueno, si nosotros firmamos en disidencia, no estamos de acuerdo con estos aspectos, bueno, la realidad es que lo que se firma es el documento como está. Ujú. El pataleo o estas declaraciones te sirven en términos simbólicos, pero lo que está firmado es lo que impulsaba Brasil y a lo que se sumaron todas las, Ujú. todas las potencias y todos los países integrantes del G20. Claro. Lo que te da de alguna manera, otra de las cuestiones que podríamos decir, cierta pérdida, ¿no? De gravitación de la Argentina. Digo, Ujú. Argentina pujó o pujaba porque ese documento tuviera otro contenido y Sí. no tuvo ninguna incidencia en ese sentido el planteo del Ujú. gobierno argentino. Entonces, podemos ver una cierta pérdida, ¿no? de relevancia de la posición argentina, algo que tal vez en otros momentos no sucedía. Claro, en realidad es como que el discurso fue por un lado, pero la documentación oficial fue por otro, ¿no? Hubo una concesión de alguna manera allí de Javier Milei al firmar el documento. Sí, claro. Bueno, y ahí no podemos dejar de lado el acuerdo por el gas, ¿no? Digo, esto es un toma y daca. Claro, Me parece claro. que no se lo puede pensar fuera de ese marco. Bien. Em, ¿qué, qué pensás o qué análisis haces de la reunión entre Milei y Meloni? ¿Esto es anecdótico? ¿Puede llegar a traer algún resultado concreto? Algo que siempre es difícil de atar, las reuniones internacionales con algo tangible para la calidad de vida de los pueblos, ¿no? Sin dudas, y lo primero que podemos decir es que no es una sorpresa. Tal vez Giorgia Meloni sea la aliada más firme que tiene Milei en Europa y en el plano internacional o en los países del G20, ¿no? De las economías grandes, podríamos decir. Sí. También son dos países, digo, Argentina e Italia, con relaciones históricas. Esto tampoco es una sorpresa para nadie, pero sin Ujú. dudas es una muestra de respaldo a Milei, digo, también cierto agasajo, ¿no? A Meloni en estos días que estuvo en la Argentina, en esta gira que estuvo por la Argentina.
difícil es ver cuánto de eso se traduce en inversiones concretas, ¿no? De empresas italianas en el país o de apertura de ciertos negocios de productos argentinos en Italia, ¿no? Meloni también está con sus problemas allá. También es eso, hay que ver qué lugar va a ocupar, ¿no?, la Argentina en la agenda de estos otros países. Bueno, uno podría decir que la ironía es que con Meloni, que tiene afinidad ideológica, no anunció ningún negocio concreto, y con China y Brasil, que critica desde lo ideológico fuertemente, cerró o avanzó en algunos acuerdos, ¿no? Sí, y que con Estados Unidos, con el Estados Unidos que se viene, podríamos decir, ¿no? El Estados Unidos de Trump, Sí. no pareciera verse en el corto plazo el objetivo que quiere el gobierno de mayor presión al FMI o Ujú. de, o de que baje algo de plata, ¿no?, en relación a las necesidades concretas que tiene el gobierno. Con quienes más se alinea por ahí son quienes menos centro les están tirando o Ujú. quienes menos pueden, digo, en el caso de Italia, ¿no?, que qué incidencia real puede tener eh, para, para lo que necesita el gobierno de Milei. Claro, claro, es como que Milei solo se sube a una tribuna en la que no es demasiado importante, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De todas maneras, no se priva de decirle a las principales potencias del mundo, como le dijo en Brasil, que para combatir el hambre lo que había que hacer era correrse del medio, refiriéndose evidentemente a los estados y a la política tradicional. Sí, yo creo que sin dudas en eso, un poco lo veníamos hablando en otros espacios también con Sí. otras personas. Milei no deja de ser visto como un bicho raro, ¿no?, en la política internacional, aún entre quienes pueden estar cerca o dentro de su campo ideológico, ¿no? No, Ujú. no lo dejan de ver como algo como alguien excéntrico, como alguien que está aplicando alguna especie de experimento medio extraño, ¿no? Porque aún los países que uno diría que son el faro ideológico de Milei y de los libertarios, de ninguna manera acompañan esta idea Ujú. de que la solución es correrse del medio o de abjurar del rol de los estados bajo ningún concepto. Entonces, pareciera quedar un poco solo eh, en ese En ese griterío juego, claro. que pretende llamar. No lo siguen demasiado. Ujú. ¿Qué expectativas puede tener Milei con respecto a América del Sur, caso Uruguay, caso Chile? Digo, está muy inestable Latinoamérica en materia de signos políticos. Yo no sé si eso todavía tiene mucha relevancia por todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero ¿qué expectativas de construir una Sudamérica por lo menos más o menos alineada? Y hoy, bueno, el domingo son las elecciones en Uruguay, en la segunda Sí, vuelta, parece sí. muy cerrado el panorama, ¿no? Es casi un 50-50, parece lo que va a suceder entre la izquierda del Frente Amplio y la Ujú. derecha unida detrás de la candidatura del Partido Nacional. La realidad es que el Partido Nacional, aun cuando es un partido de derecha, es un partido profundamente nacionalista y que se mueve dentro del consenso uruguayo. Digo, ahí no creo que Milei tenga muchas expectativas bueno, no las tiene en la calle Claro, ni en su claro. eventual sucesor. Digo, ahí no sé qué tanto puede pensar Ujú. el gobierno. Sí, tal vez pensar el año que viene en Chile, ¿no? Que ahí, bueno, están las figuras de José Antonio Cast o de parte de la derecha más pinochetista o heredera de Pinochet, ciertos candidatos de una derecha un poco más dura que puedan Sí. estar más alineados con el gobierno, mucho más que Boric, sin dudas, pero pareciera lejana la idea de una Latinoamérica alineada hacia un lado o hacia el otro. También hay Ujú. elecciones en Bolivia el año que viene, ¿no? Sí. Que eso es un partido relativamente importante, sobre todo por la interna, ¿no?, que hay entre Evo Morales y quien termina siendo quien era su delfín y hoy pareciera el mayor traidor de la historia para Mm. Evo Sí. Morales. Entonces, vamos a ver que hay muchos cambios posibles en América Latina en el próximo año y medio, en los próximos 2 años. No se sabe en qué medida o es muy poco probable que, que el gobierno argentino pueda estar más acompañado en sus posiciones, ¿no? Claro, ni siquiera se puede pensar en que sea mucho más homogénea o vuelva a ser homogénea Latinoamérica como lo fue, por ejemplo, durante los 90 con las recetas neoliberales del Consenso de Washington, o durante la primera década de este siglo, que más o menos había encontrado un rumbo ideológico compartido, ¿no? Sí, digo, porque los actores han cambiado profundamente. Digo, aún hoy donde hay gobiernos progresistas, podemos decir, como en Brasil, digo, el gobierno de Lula es una coalición amplísima que va Ujú. desde la izquierda a la derecha moderada, ¿no? Ahí la Claro. clave es, o el eje es
ser anti-Lula o a favor de Lula o anti-Bolsonaro o bolsonarista, digo, no está corriéndose muy fuera de eso. Me parece que lo que está sucediendo también es una nacionalización muy grande de la política. Ajá. Está difícil, está siendo, para mí, por eso es complejo hablar de las olas de derecha, de izquierda, ¿no? Si hay un avance irrefrenable de la ultraderecha en el mundo. Bueno, en realidad lo que está pasando es una agenda demasiado nacional en todos lados, a mi entender, ¿no? Hay una agenda internacional muy desdibujada o muy atada a las situaciones particulares de cada país. Me Claro, parece que esa es es un poco la nota de estos tiempos. no sé si es un proceso adverso o contrapuesto con la globalización, pero coexisten, ¿no? Yo recuerdo algún autor que hablaba de ¿cómo era? Localización, que mezclaban el concepto, no me salió la palabra, pero mezclaban el concepto, la coexistencia de lo global y el fortalecimiento de lo local, ¿no? Claro, bueno, hoy me parece impensable un concepto como el que se usaba en el progresismo latinoamericano hace unos años de la patria grande. Bueno, Ujú. la realidad es que se está pensando mucho menos en la complementariedad, en la cooperación y más digo, dentro de de las propias fuerzas políticas, ¿no? Ya ni siquiera entre los intereses de los países. Claro, Digo, claro. las propias fuerzas políticas de cada país están pensando dentro de sus fronteras y no mucho más. Bien. A la par de un mundo cada vez más conectado, como lo decís vos. O a la vez, la relación con las potencias y sobre todo con China. Ujú. Me parece que eso termina siendo mucho más que ciertas agendas ideológicas. No sé, termina imponiendo la realpolitik también a la hora de pensar las relaciones dentro de América Latina. Walter, muchísimas gracias por habernos atendido, como lo habías hecho también en la radio, muy claro, y por eso queríamos tener esta entrevista aquí en el programa, en Otro Dato, aquí en la tele, para compartirla con toda la audiencia. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Gracias. Walter Flores, historiador y analista internacional, nos ayudó a entender un poco mejor qué está pasando en el mundo en términos de las perspectivas que se van abriendo en términos internacionales, los posicionamientos de los distintos países, el peso relativo de Argentina en este concierto, por ejemplo, del G20 que se dio allí o que tuvo un capítulo allí en Brasil. Bueno, ustedes lo escucharon. De todo para pensar en el terreno internacional, que parece ser que ya no es un panorama, homogéneo, no es un panorama fácil de dilucidar, parece más bien estar siendo cada vez más diverso, más complejo, como decía recién Walter, también donde el peso de los nacionalismos o de las naciones y sus particularidades están empezando a tener un protagonismo a pesar y sobre la globalización misma que por supuesto vive Occidente, por lo menos desde la década del 90, desde la caída del muro allí por el 89, uno podría datar de allí o tal vez más atrás el crecimiento de una globalización que no para en lo económico, que no para en lo político, pero nos dice Walter, está empezando mucho las realidades también nacionales, es un dato para anotar para todos aquellos que les gusta también pensar la política internacional y sobre todo para pensar qué hace Argentina en ese concierto, qué hace el presidente argentino en ese concierto, cuánto beneficio se obtiene del posicionamiento de Javier Milei cuando habla con las otras naciones. Eso se va a ver, por supuesto, en intereses concretos, en inversión real extranjera directa que venga o no venga al país. Allí, en definitiva, se va a resumir si la política internacional de Javier Milei es acertada o no es acertada. Bueno, por allí algo de política internacional que nos ayudaba a entender Walter Flores, historiador y analista internacional. Nosotros nos estamos yendo, nos encontramos el jueves de la semana que viene, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Otro Dato en la pantalla de 24/7, canal de noticias. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Vialidad Provincial recibió nueva maquinaria para mejorar las rutas. Forma parte de un plan de reequipamiento de 4 etapas que permitirá trabajar sobre el mantenimiento. El gobierno neuquino firmó con los 4 gremios que representan a los trabajadores del Estado un acuerdo salarial histórico que garantiza el inicio de las clases. Es un buen acuerdo, no todas las provincias continúan con IPC porque las variables no siempre se saben, pero la previsibilidad que es muy importante y tenemos que planificar incluso trabajando en forma
forma plurianual. El poder tener hoy un presupuesto que decimos, bueno, esto es lo que va a regir una ley de leyes en la provincia del Neuquén, nos da esa previsibilidad a todos. Más información en neuqueninforma.gov.ar.